Si te dedicas a reparar microondas, seguramente te hayas topado con microondas que no calientan. El principal componente es el magnetrón, que muchas veces no llegamos a conseguir el mismo. Pero acá hay cosas que no tenemos en cuenta, como es su refrigeración, el tipo de antena que lleva y un montón de adaptaciones que a veces cometemos errores muy graves por querer hacerlo funcionar. Hoy te voy a enseñar no solo a medirlo, sino a revisarlo mecánica y eléctricamente para tratar de descifrar dónde está el problema. Lo más importante de todo, que te voy a enseñar las precauciones que tenés que tener para este análisis. Hoy hablaremos sobre algunas características y aspectos técnicos de algunos magnetrones, que a veces se parecen todos iguales, pero no lo son. Hay diferencias, lo cual siempre tenemos que tener en cuenta. Siempre, antes del reemplazo de un magnetrón, se recomienda utilizar la misma marca y el mismo modelo para que no haya ningún tipo de diferencia, ya sea a nivel mecánico como a nivel eléctrico. O sea que la tensión de filamento sea la misma que la unidad que reemplazamos y la alta tensión lo mismo. Tenemos aquí un claro ejemplo. Nosotros tenemos uno de los magnetrones genéricos más importantes y más reemplazados en el mundo, que es el Uitol, el 2M219J, que generalmente es fabricado por la compañía LG. Acá lo tenemos, es el caballito de batalla, es el más utilizado. Cuando lo vamos a reemplazar, tenemos que colocar el 2M219J. A veces tenemos magnetrones de otras marcas o de otros modelos, lo cual, si no lo conseguimos, seguramente haya que reemplazarlo. Para el reemplazo, lo que tenemos que tener en cuenta es, primero, la medida del ancho, ya que eso es muy probable que te determine la potencia del magnetrón. Todos estos datos los podés encontrar a través de la web. Otro dato muy importante es el anclaje, ya que tenés con estos dos terminales hacia cada lado, del lado derecho, y tenés algunos que son diferentes con unos terminales distintos, lo cual no va a ser posible reemplazar a pesar de que los mismos son de la misma potencia. Eso es un dato común. Vamos con el siguiente dato, es la refrigeración de sus aletas. ¿Cómo es esto? Si yo el magnetrón lo saqué de un microondas en esta posición, con las aletas de refrigeración de este lado, que sale por aquí, y el conexionado o el conector de alta tensión en la parte de abajo, tengo que buscar que tenga las mismas características. No puedo utilizar un modelo que tenga el conector aquí en el lateral, porque tengo que tirar o dejar muy tirante los cables de alta tensión, y eso es un gran peligro, ya que estos cables no se pueden tironear o dejarlo de forma muy abrupta o tironeándolos hacia un sector o un lugar que no corresponde, porque produce saltos o arcos voltaicos, lo cual puede llevar a dañar severamente al microondas y que no le pase nada al cliente. Sobre estos cables no se empalman jamás. Los cables de alta tensión de un transformador no se deben empalmar en ninguna parte. Está totalmente prohibido. Prohibido para el técnico que trabaja bien. Si cambiaste el magnetrón y te quedó de otro lado la conexión de la alta tensión, no tenés ni que llevarlo a esforzar con tironeos o que te quede de esta forma, ni tampoco de cortar y hacer alargues. No se hace alargues sobre los más de 2000 voltios que pasan por acá. Eso porque he visto muchos que hacen reparaciones y he encontrado empalmes en etapas de alta tensión. Grave error, grave problema. Seguimos con el tema de la ventilación. Tenemos el fan o ventilador o forzador o motor o como le llamen, que esto se encarga ni más ni menos que de refrigerar siempre al magnetrón a través de sus aletas. Hay modelos que estas aletas la tiene en otro lado, la tiene por ejemplo aquí, porque entra a través de una tubería especial el aire desde arriba. Yo no voy a poder reemplazar porque el aire no penetra en el magnetrón. Esto hará que se eleve tremendamente la temperatura hasta quemar al magnetrón o que se corte por protección térmica. Esto significa cuando el magnetrón levanta una cierta temperatura, aquí arriba suele tener un protector térmico que hace que le corte la alimentación. Dato fundamental para reemplazar un magnetrón: la ventilación, el ancho del mismo, que tiene que ser el mismo que vas a reemplazar. Esta medida es fundamental. El anclaje, que tenemos aquí, que tenga la misma forma. Y obviamente el sentido de las aletas de refrigeración. Y obviamente no nos olvidemos
del punto de conexión. Si estaba abajo, el magnetrón que reemplace tiene que estar abajo, no puede estar acá al costado. Vamos con un caso clásico. Yo tengo este magnetrón que resulta que está quemado. Este es un M24B. Los M24 son fabricados por la empresa generalmente que se llama Galans y tiene un código M24B 111H. Ustedes pueden ver las características son similares al 2M219. Tiene la misma medida con respecto a su cuerpo principal, que son esta y esta. La misma medida. Tiene prácticamente el mismo ancho. Ahí lo pueden observar. El conector en ambos está del lado de abajo y su anclaje es el mismo. Tiene el mismo sitio de anclaje. Ustedes pueden ver acá y en su otro costado que tienen el mismo anclaje. Este pareciera encajar perfecto. Si ustedes ven la nomenclatura, uno es entre 700 y 800 watts y el otro es entre 750 y 850 watts. Prácticamente la misma potencia, serían compatibles. Pero acá hay un dato más que ustedes tienen que aprender y que tienen que saber. Es el tipo de antena. Sí, que es el antena o punta de antena o cap. Es este que vemos aquí. Si bien todo se parece hermoso, muchas veces los cambiamos, los reemplazamos. Y el microondas funciona, sí, pero no tuvimos en cuenta el cap o el terminal de antena. Fíjense en lo que es en este, que es el 2M219, que tiene una salida con un largo determinado. Y ahí difiere en este que tiene una salida un poco más corta. No solo más corta, sino que es diferente. Acá se puede observar que esta es de forma redondeada y que su salida es de forma circular. Y esta tiene una salida hexagonal y es una forma prácticamente una cilíndrica perfecta. Son distintas. ¿El microondas va a funcionar? Sí, va a funcionar. Pero te puede llegar a originar chispas en alguna parte o sector de la cavidad. ¿Por qué? Porque esto se sintoniza, esto es como un transmisor de radio, ¿no? Donde este es el transmisor y esta es la antena donde se transmite. Tiene que ir todo adaptado a su impedancia y a su vez influye en la caja, o sea, en la cavidad donde se conecta o en el interior del microondas. Ustedes ven que tienen rendijas y formas, los interiores del microondas están calculados para este tipo, o sea, están calculados para su propio magnetrón, por eso que tienen unos rectángulos, algunos tienen una especie de ventanitas, porque está calculado que este tipo de antena o cap, por eso, a pesar de que es todo igual, que todo es perfecto, mismo conector, misma saleta, misma medida, la salida está donde corresponde, mismo sentido de refrigeración, todo coincide, pero la diferencia estaba en las antenas. Vamos con otro ejemplo. Acá tenemos un Galans, este sí dice la marca, es un M24FB210A, y yo tengo acá un 219J, si vemos las características técnicas son idénticas, prácticamente la misma potencia, la misma frecuencia, 2450 MHz. La medida, el ancho, es el mismo. La salida, o sea el conector, está en la misma posición, sería en la parte de abajo, pero acá, a pesar de que son mismo técnicamente hablando, el anclaje no es el que corresponde. Miren dónde tiene el anclaje este modelo, tiene en la parte superior e inferior. Y este lo tiene en sus laterales si los vemos de la misma posición. Y son distintos. O sea, en este caso, no busquen hacer injertos, de poner, de modificar, de hacer cosas raras, porque eso no se debe hacer con alta tensión. Los anclajes son diferentes. O sea que mecánicamente no coinciden. Vamos con otro ejemplo. Esta vez nos tocó reemplazar esto, que esto es generalmente de la línea Samsung, que es la línea OM75P. Este es el 31, el modelo, y este el Galans M24FB210. Vamos a ver las coincidencias. Si nos fijamos técnicamente, o según los datos y especificaciones, tendrían la misma potencia, ambos trabajarían en la misma frecuencia, tendrían la misma tensión de filamento, por lo tanto acá vemos que el cuerpo es del mismo tamaño, perfectamente. Si lo coloco uno encima del otro, vemos que las medidas son las mismas del cuerpo principal. Vemos que los dos tienen las rendijas de este lado, del lado sería con el conector hacia abajo.
del lado lateral, los dos coinciden en ese punto. Las aletas de conexiones, vemos que coinciden en la diferencia, no hay diferencia, tenemos de aquí y tenemos de aquí abajo los anclajes. Ustedes dirán, bueno, esto es idéntico, está perfecto. Son un reemplazo directo porque la parte mecánica, física de esto que acabamos de ver y la eléctrica y con todos los datos técnicos son idénticos. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos distintos tipos de cap, que son las puntas de antenas. O sea, tienen distinta adaptación de impedancias con el gabinete. ¿Va a funcionar? Sí. ¿Va a calentar? Sí, también. Puede que tenga problemas, puede que no tengas ningún problema. O puede ser que te caliente el alimento de distinta forma, o sea, te calienta más de un lado que del otro, o que te produzca alguna que otra chispa, porque este tipo de punta es distinto a esta punta cilíndrica con salida. En este caso tenemos un orificio de unos 3 milímetros y en este un orificio de unos 4 a 5 milímetros. Aparte, las formas también son distintas. Otro aspecto también fundamental a tener en cuenta es el estado de esta malla de bronce, que tiene que estar perfecta, no tiene que estar negra, porque esto tiene que hacer buen contacto con la masa o la carcasa metálica de nuestra cavidad de nuestro horno microondas. Así que estos son los datos y las cosas que tienen que tener en cuenta. Vamos con otra gran pregunta que me han hecho: si le puedo colocar un 2M219J con un 2M217J, que son muy similares en el código, pero físicamente no son lo mismo. Hay muchos que hacen injertos y le colocan uno con el otro, nada que ver. Uno es de 750 a 850 watts y el otro es de 700 watts. Hay una gran diferencia, lo pueden ver ya en el cuerpo. Si bien el conector está del mismo lado, teniendo en cuenta las aletas de refrigeración, que se encuentran del mismo sector en ambas, pero acá podemos ver la cantidad de aletas que tiene uno y el otro. Este es de mucho más potencia y este es de mucho menor potencia. El cuerpo tampoco coincide. Miren lo que es el tamaño de uno y del otro. Hay una diferencia bastante notable. Por eso no se puede reemplazar un 217 con un 219. ¿Ven? Ahí se pueden apreciar. Si bien los anclajes también son exactamente la misma medida, si hacemos la comparación, tienen la misma distancia, pero no son compatibles, ya que uno es más alto que el otro, uno es para mayor potencia, mucho menos si yo saco un 219, que es el más grande, y le intento poner este 217, que es más pequeño. Es muy probable que se queme muy pronto, porque el circuito para el 219 está calculado para unos 850 watts, y este apenas es de unos 700 watts. O sea, si yo le coloco el transformador de alta tensión para 850 watts, con su capacitor y de alta tensión, que está todo preparado para generar un cierto voltaje de filamento y de alta tensión, que no es soportado por uno que es más chico, que en este caso es un 2M217J. Por eso hay distintas familias de transformadores de alta tensión, que si les interesa me dejan en comentarios y hacemos un video hablando todo sobre el mundo de los transformadores de alta tensión, que hay mucha variedad y que hay mucha tela técnica para cortar sobre ese tema. Empalmes acá jamás se deben hacer. Jamás alimentes a 220 voltios sin tener todo esto conectado debidamente, porque puede ser la última vez que conectes algo a la red eléctrica. Bien, ¿se entiende? Entonces 217 con el 219, por tamaño, por potencia, por anclajes mecánicos y eléctricos, no es compatible, no se puede adaptar. Bien, vamos con las condiciones básicas de medición para revisar. Ustedes saben que un magnetrón tiene parte mecánica y parte eléctrica. La parte eléctrica se puede medir y dar un indicio, no es una medición real, no es que con un multímetro yo me voy a descartar todas las dudas, ya que si tiene una falla mecánica en su parte interna no es detectable por un multímetro. Por eso siempre hay que tener un magnetrón en el taller para probar y sacarse bien las dudas. La única medición que podemos hacer aquí es esta. Entre estos terminales tiene que tener 0,5 ohm aproximadamente. Vamos a cortocircuitar las puntas de nuestro multímetro. Vemos que tiene un error propio, es 0,6, 0,7
que es el mínimo valor de resistencia que me va a medir. Entonces yo cuando lo conecte aquí, me tendrá que marcar prácticamente lo mismo. Nos marca 0,1, 0,2 ohms, porque esto adentro es una bobina, es como un cortocircuito. Esta es la primera medida que tengo que hacer. Si acá me marca infinito, o sea que me pone el 1 de este lado, quiere decir que está abierto el filamento. Otra medida que tengo que hacer, llevar el multímetro a su escala más alta. En este caso yo tengo 20 megohms, cortocircuitamos las puntas para probar, y entre uno de los terminales y la carcasa nos tiene que dar infinito. Infinito. Ahora probamos entre el otro terminal y la carcasa, también me tiene que dar infinito. Ahí está. Si me da infinito, quiere decir que técnicamente solamente la parte de bobinas estaría bien. Si te da un valor de resistencia cuando hacemos esta prueba, es porque está defectuoso. Otro aspecto muy importante es la observación. Observar que no se encuentre ninguna. Generalmente estos se queman y se le hace una especie de saliente y suele tener un aspecto negro, que es donde se quema, generalmente aquí, aquí o en este lateral. Si tiene un aspecto o una especie de orificio, es porque está quemado. Otro aspecto es que no tiene que tener los imanes quebrados. Generalmente, por la frecuencia que trabaja con alta tensión y demás, a veces estos imanes se quiebran. Si se quiebra, trae defectos de funcionamiento. Estas aletas tienen que estar fijas porque si no provocan ruido excesivo. Siempre las movemos así, tienen que estar bien firmes. Otro aspecto es la punta, no tiene que estar quemada ni perforada, ya que esto hace chispas o explosiones al momento de hacer funcionar al microondas. Esos son los aspectos físicos, y la malla esta de bronce que tiene que estar bien, sin ninguna marca negra o aureola considerable o que esté como sulfatado. Esto tiene que hacer un buen contacto con la cavidad. Estos son los aspectos físicos que podemos ver en un magnetrón. Es todo lo que podemos saber. Puede ser que todo esto esté bien, los imanes estén bien, las aletas, la antena, la malla de bronce, el conector, las medidas, que todo nos dé bien, y así todo que el magnetrón no funcione. ¿Por qué? Porque ya tiene un problema en la parte mecánica interna o constructiva, lo cual no es identificable ni a simple vista ni con un multímetro. En ese caso no queda otra que reemplazar o confiar en las medidas, en el resto de las medidas que tenemos que hacer sobre el capacitor de alta tensión, diodo de alta tensión o transformador de alta tensión. Si todo esto nos lleva a que todo está correcto, bueno, no queda otra sino calienta a reemplazar el magnetrón. Siempre, obviamente, que hayamos medido que acá tengamos los 220 voltios cuando le damos iniciar. ¿Sí? Con todo esto conectado, se conecta una lámpara o el multímetro y verificamos que se alimente la etapa de alta tensión. Nunca con esto desconectado, jamás, porque será la última vez que hagan una medición.